Capítulo 5, desde el versículo 7 en adelante. Pablo va a hablar por última vez en el libro de los Gálatas acerca de los falsos maestros, acerca de esta gente que venía enseñando que tenían que cumplir con algunas cosas de la ley para poder llegar a la salvación. Después de esto, Pablo ya no va a volver a hablarles a los Gálatas acerca de esta gente, sino que va a darles algunas instrucciones acerca de su vida cristiana, acerca de cómo vivir la vida cristiana, acerca de cómo manejarse en la vida cristiana. Pero en este momento, en versículo 7, capítulo 5, versículo 7, Pablo les va a hablar por última vez, sería como a dar una conclusión de estos judaizantes, de esta gente que son falsos maestros. Entonces dice allí, capítulo 5, versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre, por tu palabra. Queremos agradecerte por lo que tú nos enseñas, Señor, a través de ella. Rogamos que lo mismo que Pablo le está transmitiendo acá a los Gálatas, lo podamos aprenderlo, podamos poner en práctica en nuestras vidas y podamos comprenderlo para poder resguardar, Señor, la sana doctrina dentro de tu iglesia. Pedimos que nos des mucha sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo les va a dar acá 4 características de los falsos maestros. 4 características de los falsos maestros. Y la primera está allí en versículo 7. Pablo les dice a los Gálatas, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La primera característica que tienen estos hombres es que ellos ponen estorbo. Ellos ponen estorbo, ellos ponen tropiezo a la obra del Señor, ellos ponen tropiezo a las cosas del Señor. La palabra tropezar o la palabra estorbar, la encontramos de 2 formas en el Nuevo Testamento. Una es en la que el Señor habla acerca de la obra del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo, y cómo le es tropiezo a los judíos, cómo le es tropiezo a aquellos que no quieren escuchar el Evangelio de la salvación, a aquellos que no quieren aceptar el Evangelio de la salvación. Ellos encuentran en el Señor Jesucristo algo que es una molestia, algo que es algo incómodo, algo que los va a hacer tropezar de su forma de pensar. Romanos en el capítulo 9, el versículo 33, dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa roca es la que los edificadores desecharon. Es el Señor Jesucristo. Es la salvación que el Señor estaba enviando para Israel, pero Él iba a ser de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no querían creer que podía haber un Salvador que tuviese que nacer en un pueblo como era Nazaret,
que no podía ser que sea hijo de un carpintero, que no podía ser que sea hijo de adulterio, como ellos le llamaron, que no podía ser que sea alguien que iba a simplemente hacer milagros y querer salvar de los pecados a las personas. Ellos esperaban un Salvador que los viniese a redimir del pueblo romano, que los sacase de la esclavitud de los romanos. Entonces, para ellos, el Señor Jesucristo vino a hacer tropiezo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, por lo cual fueron también destinados. Ellos son los que no creen en Jesucristo. Ellos son los que esperaban un Redentor que viniese a liberarlos de esa esclavitud. No esperaban a alguien que viniese a perdonarlos de los pecados, a morir en una cruz para darles salvación eterna. Ellos no querían eso. El pueblo de Israel aún hoy en día sigue esperando que venga ese Mesías que va a liberarlos de todos los problemas que tienen como nación. Pero el Señor Jesucristo es esa clase de tropiezo. El tropiezo del que Pablo habla acá es el tropiezo de aquellos que rechazan el Evangelio. El tropiezo de aquellos que no pueden entender que Jesucristo vino para salvarnos. Ellos ponen, como allí los judaizantes, algo más, hay que añadir un poquito más. Y enseñan falsas doctrinas. Y enseñan cosas que no están en la Biblia. Entonces, hoy en día ellos están cada vez más dispersados y se introducen en las iglesias. Y el Evangelio ya está deteriorado por causa de ellos. En vez de predicar el Evangelio, en vez de enseñar lo que la palabra de Dios dice, enseñan que tenés que dar más. Da más plata y entonces vas a ser prosperado y vas a ser salvo. No dice eso la palabra de Dios. Enseñan que tenés que comportarte de tal o cual forma y hacer tal o cual cosa, cumplir con algunos ritos para poder obtener la salvación. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y es más, el Señor dice que ellos van a introducirse dentro de la iglesia para poner tropiezo a los hermanos, Primera de Corintios capítulo 8, versículos 9 al 12 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo nos advierte aún a nosotros que no tenemos que ser tropiezo para los hermanos, que no tenemos que poner tropiezo a los hermanos.
En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32 dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a la iglesia de Dios. Y los falsos maestros, por supuesto, ellos vienen y se meten entre nosotros y van a tratar de meter de a poquito una falsa doctrina, una falsa enseñanza, algo que la palabra de Dios no dice, pero el Señor nos advierte también a nosotros. Nos advierte también a cada uno de sus hijos a que no tenemos que ser tropiezo para otro hermano. Algo muy común. Hay muchos hermanos que no comen morcilla. Y hay otros hermanos que sí comen morcilla. Bueno, la palabra de Dios no nos dice nada para este tiempo de si se puede o no se puede. Pero si tu hermano que no come morcilla, vos le invitaste a comer un asado a tu casa, no hagas una morcilla, por más que te guste. Si sabes que podés hacer caer a tu hermano con eso, déjalo de lado, comela otro día que estás vos solo. Porque podés hacer caer a tu hermano. Y eso es un ejemplo muy burdo, muy común, porque no hay muchos de nosotros que tengamos problemas con el tema de la morcilla. Pero sí con un montón de otras cosas. Si vos sabés que hay cosas que le molestan a tu hermano, no lo hagas delante de él. No lo hagas delante de él. Una de las cosas más comunes que se da en las iglesias, lamentablemente, y que hace división entre muchísimas iglesias y que hace tropezar a muchísimos hermanos, es la murmuración. Es la murmuración. Cuando entra murmuración dentro de la iglesia se divide casi seguro. Cuando alguien me cuenta un secreto a mí o me cuenta algo para que yo esté orando, yo no puedo ir y decirle a otro, ora por tal persona, porque le está pasando esto y esto y esto. No, porque eso ya es murmuración. Cuando yo me entero algo de algún hermano, tengo que ir a hablar con ese hermano directamente. No puedo estar ni siquiera yendo al pastor a decirle, pastor, esté orando por tal hermano porque está haciendo tal o cual cosa. Porque le está yendo mal en tal o cual cosa. No, es algo que tengo que reservarlo para mí. Es algo por lo que yo tengo que ponerme a orar. Y si puedo aconsejar a ese hermano. Y si quiero aconsejarle y no sé cómo hacerlo, voy al pastor o voy a uno de los líderes o voy a un hermano con el que tengo confianza y le pido que me enseñe acerca de ese tema, pero no diciéndole por qué tal persona está con ese pecado. No lo hagamos. Eso crea muchísima molestia. Eso crea división y es tropiezo para muchos hermanos. Muchos se han apartado por esas cosas. Pero volviendo a que esta es una de las características de aquellos que son falsos maestros. A ellos no les interesa enseñar lo que la palabra de Dios dice. A ellos no les interesa que vos crezcas espiritualmente. Ellos simplemente quieren hacerte tropezar, quieren ser un estorbo en tu camino. Quieren ser alguien que esté entre vos y el Señor. Nunca van a hablarte de la verdad de lo que la palabra de Dios dice. Nunca. ¿Por qué? Porque no les interesa.
porque lo único que le importa es que vos caigas. Y por eso no tenemos que dar lugar a ellos. Es lo primero que Pablo dice que es una característica de esta gente, de estos hombres, de estas personas. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ellos no son del Señor. Ellos no son del Señor. Ellos no pertenecen al Señor. Esta persuasión, dice Pablo, esto que ellos les están enseñando, esto que ellos les están diciendo, no procede de aquel que los llamó. No procede de aquel que los rescató, que los libertó. Entonces, ¿por qué vamos a querer escucharle? ¿Por qué vamos a querer escucharle? Hoy en día está muy de moda que estoy enfermo de algo. Entonces, esta semana yo andaba mal de la garganta, todavía ando mal de la garganta. Y voy al médico, el médico me dice, bueno, toma esto, o hace esto otro. Pero, ¿para qué voy a gastar plata y tiempo en ir al médico a ver eso? Si puedo buscar en internet qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y entonces uno dice que tengo que tomar jengibre con té, limón, mucha miel. Alguien me recomendó la semana pasada que tenía que hacer un té de cebolla. Por supuesto que no lo hice, ¿no? Pero encontramos 1000 soluciones para todo. Pero ¿cuál es la mejor solución? La que viene del médico. La que viene del médico. El médico sabe, el médico estudió, el médico se preparó para decirte qué es lo que tenés que hacer en ese caso. Por eso es importante ir al médico. Por eso es importante saber qué es lo que dicen. Por supuesto, como en todos los rubros hay buenos y hay malos, ¿no? Pero es más importante hacer caso a lo que el médico te dice que lo que dice Internet. Con esta gente pasa exactamente lo mismo. Ellos no vienen de parte del Señor. Ellos no vienen de parte del Señor a decirnos y a enseñarnos lo que la palabra de Dios dice. Pablo les dice a los romanos en el capítulo 16, versículos 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ellos no vienen de parte del Señor Jesucristo, le dice Pablo. Ellos no vienen de parte de aquel que nos rescató, de parte de aquel que nos dio la salvación. A los Corintios les va a decir en capítulo 11, versículos 13 al 15, porque estos son falsos obreros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y después va a decir que no nos tiene que sorprender, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Ellos aparentan ser hermanos igual que vos y que yo. Ellos están entre nosotros y cuando el pastor predica y dice, el Señor viene a buscar a su iglesia, dicen, amén, igual que lo decimos nosotros. Pero Pablo, cuando le habla a los pastores en Hechos 20,
le dice, estaban entre ustedes, pero no son de ustedes, no son de nosotros. Se disfrazan como ovejas, como corderos, pero son lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Un lobo rapaz que está buscando a quien devorar. Un lobo rapaz que está tratando de hacerte caer de lo que la palabra de Dios dice, de la sana doctrina, de la verdadera enseñanza. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso tenemos que estar muy atentos. Es lindo cuando vienen hermanos que vienen de otras iglesias porque se dan cuenta que no les están enseñando la verdad de la palabra de Dios. Bueno, con ellos tenemos que sentarnos y enseñarles bien la palabra de Dios. Enseñarles bien lo que dice cada uno de los versículos de la palabra del Señor. Para que no estén confundidos y para que no estén enseñando algo que no es correcto. Esa es la segunda de las características de estos hombres. Son hombres que no pertenecen al Señor, que no pertenecen al Señor. Y algunos los descubrimos enseguida. Y algunos van a pasar meses hasta que nos damos cuenta. Y con algunos quizás van a pasar años hasta que recién van a mostrar las garras, van a mostrar los colmillos para ver a quién pueden devorar, a quién pueden hacer caer, a quién pueden hacer tropezar. Entonces, vemos que ellos tratan de hacernos tropezar y vemos que ellos no pertenecen al Señor. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos son levadura. Ellos son levadura. Y en ningún lugar de la palabra de Dios habla o ilustra algo con la levadura que sea para beneficio, que sea para algo bueno. Siempre que es mencionada la levadura en la palabra de Dios, es mencionada para mostrar que hay algo que va a echarse a perder, que hay algo que va a ser corrompido. ¿Por qué? Porque el Señor dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si dejamos un poquito de pecado, si dejamos un poquito de falsa enseñanza, si dejamos un poquito de mala enseñanza, va a haber un momento en que todo va a estar colmado de una falsa enseñanza. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso es lo que siempre decimos, cada uno de nosotros tenemos que estar atentos y prestar atención a que no nos enseñen algo que no está en la palabra de Dios. Pero ellos son así. Esa es otra de las características que estos hombres tienen. Son como la levadura, entran un poquito para echar a perder todo. Es como el ejemplo que siempre damos, ¿no?, de la manzana en el cajón. Si dejas una manzana que está fea, que está podrida dentro del cajón, dentro de poco ya vas a tener a todas las manzanas que están podridas. Porque no es que todas las manzanas que están bien van a hacer que esa manzanita que está podrida se ponga bien. Nunca se logra eso. La manzana que está fea va a echar a perder a todas las otras. El Señor lo ilustra claramente.
diciéndole a los discípulos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, el versículo 15. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los fariseos, los maestros de Israel, eran quienes estaban corrompiendo a Israel. El Señor Jesucristo se los dice a los discípulos: tienen que cuidarse de eso. No pueden dejar que penetren entre ustedes para después echar a perder todo. Eso no tiene que pasar. Eso no puede pasar. Pablo le habla a los hermanos en Corintios, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, y le dice: no es buena vuestra jactancia. Allí estaba hablando de un joven que estaba en adulterio con su madrastra. Y Pablo les exhorta a la iglesia de los Corintios y les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Pablo les estaba diciendo: si ustedes dejan que un poquito de pecado esté en medio de ustedes, ¿cómo van a sacar después todo el pecado que haya? A veces decimos: pero pastor, fíjese, este hermano, esta hermana es tan bueno, le gusta tanto la iglesia, ama tanto al Señor, dejémoslo que sea miembro, dejémoslo sin disciplinar, no importa si está pecando. No, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que sacar de en medio de nosotros el pecado, sacar de en medio de nosotros lo que está pudriendo a todo el resto de la iglesia. Pero ellos son así. Ellos son levadura. Ellos quieren estar entre nosotros y un día se van a tu casa y se sientan a tomar unos mates con vos y te dicen: no, pero ¿sabes qué? Me parece que no es así lo que están enseñando, que es de esta otra forma, es de esta otra manera. Me acuerdo de un matrimonio que llegó una vez a la iglesia de Don Torcuato, un muy lindo matrimonio. Ellos estaban allí, querían llegar a ser miembros y todo, y nos sentamos a charlar con ellos y nos contaron que eran separados ambos y se habían vuelto a casar. Y entonces le dijimos: bueno, no pueden ser miembros, no es lo que la palabra de Dios nos enseña, no lo podemos permitir. Y la señora nos dijo: pero el pastor de la iglesia donde íbamos nos dijo que nos casemos. Él nos enseñó, Él nos motivó a casarnos. Eso es una falsa enseñanza. Eso no tiene que pasar entre nosotros. No podemos permitir ni siquiera un poquito de pecado entre nosotros, porque eso se va expandiendo cada vez más. Un ejemplo no muy grato, pero que pasó. Mi papá era diabético también. Y él estaba un día cortándose las uñas de los pies y él no veía ya.
y se lastimó en un dedo del pie. Y bueno, a pesar de que fue al médico y estuvo haciendo un tratamiento y todo, en un momento dijeron, hay que cortarle la pierna. Y claro, papá era ciego, entonces nosotros estábamos con mi hermana desesperados pensando en, es ciego y encima le va a faltar una pierna, pobre, ¿cómo va a estar? Y fuimos al médico y le hablamos y le dijimos y tratamos de conseguir algún tratamiento, algo para que no pasase eso. El médico nos sentó y nos dijo, en este momento la gangrena llega debajo de la rodilla, podemos cortar debajo de la rodilla. Si lo dejamos, vamos a tener que cortar toda la pierna. Pero si lo dejamos un poquito más, tu papá va a morir. Porque eso es lo que hace. Y así es la levadura en la masa. No sé cuántos de ustedes han amasado, pero cuando le pones un poquito de levadura a esa masa que estás haciendo, lo dejas estacionar un rato. Y cuando vas a verlo ya está el doble. Y si lo seguís dejando y si le pones calor, va a crecer más. La harina en sí, si vos la amasás, con huevo, con agua, con leche, con lo que sea, va a quedarse siempre del mismo tamaño. Pero un poquito de levadura ya hace que se vaya al doble o al triple. Y Pablo le dice a los Gálatas, ellos son levadura. Ellos quieren meterse entre ustedes hasta que toda la iglesia esté enseñando falsa doctrina, esté enseñando cosas que no están en la palabra de Dios, esté enseñando lo que Dios no enseña. Y estas son características que nosotros tenemos que aprender a ver en aquellos que van llegando, en aquellos que van añadiéndose a la iglesia. ¿Para qué? Para que no sea nuestra iglesia una iglesia que está contaminada por esa levadura, que está contaminada por la falsa enseñanza, por los falsos maestros. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, nosotros tenemos que orar, tenemos que sacarlos de la iglesia, tenemos que tratar de removerlos y enseñarles bien para que ellos dejen ese camino. Pero, fíjense en lo que dice el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, Pablo le dice, yo estoy confiado de que ustedes van a reaccionar a todo esto que yo les estoy diciendo, van a reaccionar a todo esto que aprendieron, van a reaccionar a la enseñanza. Y después les dice, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo está diciendo, ellos van a recibir su castigo. La cuarta característica es que ellos ya son castigados. El Señor va a encargarse de ellos. El Señor va a encargarse de aquellos que enseñan la falsa doctrina, de aquellos que vienen tratando de engañar y hacer caer a los escogidos de Dios. Estas personas recibirán el castigo de parte del Señor.
por lo que enseñan, por lo que hacen. Les voy a invitar a que vayan a 2 de Pedro. Pedro acá en el capítulo 2 está hablando acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Y fíjense en versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desolaciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos ya fueron castigados por el Señor. Ellos van a ser castigados por el Señor por lo que están haciendo. Y por eso tenemos que orar muchísimo que ninguno de nosotros caiga en esto. Que ninguno de nosotros llegue a ser un falso maestro. Que ninguno de nosotros enseñe mal la palabra de Dios. Pero para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que saber la palabra de Dios. El otro día en el estudio inductivo hablábamos acerca de un pasaje y una hermana decía que es muy importante cuando estudias la palabra de Dios ver a otros comentaristas. No, ¿decía eso o decía al revés? Que hay que tener cuidado. Cuando eso es lo que ella decía, que hay que tener cuidado porque hay muchos comentaristas que enseñan mal la palabra de Dios. Y sí, es verdad. Por eso vos tenés que saber la palabra de Dios. Hay muchísimos libros que enseñan muy bien acerca de las cosas de la palabra de Dios y de lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Pero hay muchísimos que también enseñan mal. Entonces, cuando te sentás a leer un libro y te está enseñando algo, tenés que cotejarlo con la palabra de Dios, tenés que verlo con la palabra de Dios, que lo que ese pastor, que lo que ese escritor, que lo que ese autor está enseñando sea lo mismo que enseña la palabra de Dios. Sea lo mismo. Pero hay muy buenos comentaristas, muy buenos autores, y con ellos podemos estudiar y podemos confiar, y podemos leer la palabra de Dios y estudiarla. Pero, hermano, tenés que saber que sobre aquellos que enseñan mal la palabra de Dios, sobre aquellos que enseñan falsa doctrina, el castigo del Señor ya viene. El castigo del Señor ya está sobre ellos. Fíjense en lo que dice versículo 9, allí del capítulo 2 de 2 de Pedro. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ellos van a ser castigados. Ellos no van a salir impunes de todo lo que están haciendo. Es lamentable porque no se dan cuenta. Es lamentable porque no quieren darse cuenta, muchos de ellos. Y por eso necesitamos orar. Queremos recibir coronas el día del juicio, el día que estemos frente al Señor. No queremos ser castigados. Por eso es importantísimo que vos
aprendas bien la palabra de Dios, que vos aprendas bien lo que el Señor nos dice, que vos enseñes lo que la palabra de Dios dice. Judas le dice a los discípulos que les está escribiendo, a la iglesia que le está escribiendo, en el versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y después en versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, por lo cual pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzan por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por todo viento, por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, ellos van a ser castigados. Y ora mucho para que vos no llegues a ser uno de estos falsos maestros. Ora mucho para que cuando estos falsos maestros entren a la iglesia, porque el Señor lo dice, van a entrar, vos seas uno de los que lo detecte. Vos seas uno de los que se dé cuenta para ponerlos en el lugar que les corresponde, para que ellos no hagan lo que quieren con la iglesia, sino que puedan ser sacados de la iglesia. Fíjense en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Pablo les está hablando a las iglesias, a las distintas iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Y la tercera iglesia a la que le va a hablar es a la iglesia de Pérgamo. Y el Señor en capítulo 2, versículos 14 en adelante, le dice a la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: tenés todavía entre vosotros algunos que enseñan falsa doctrina, que les gusta vivir en pecado y los dejás. Arrepentite, arrepentite. Como Pablo le decía a los corintios en 1 Corintios 5, necesitan sacar de en medio de ustedes ese pecado. Necesitan sacar de en medio de ustedes a los que hacen tales cosas. Así tenemos que comportarnos, así tenemos que vivir como iglesia. 4 características que estos hombres tienen, 4 características que estos hombres demuestran. Pero para terminar, Pablo allí en Gálatas 5, en el versículo 12, hablando de estos hombres, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo está diciendo: ojalá se cortasen ellos. Pero fíjense en lo que dice el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en capítulo 18, en el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Pablo está deseando un castigo muy liviano comparado a lo que el Señor Jesucristo está pidiendo para ellos. Si haces tropezar a un hermano, dice, es mejor que te ates una piedra de molino. Y no sé si alguna vez han visto una piedra de molino o en película o en internet o lo que sea. Son así de altas, porque son piedras que tenían que moler el trigo. Son piedras que son muy anchas, por lo tanto son muy pesadas. Y el Señor Jesucristo le dice que estos hombres les sería mejor ponerse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo del mar. Nosotros necesitamos como iglesia cuidarnos de los falsos maestros, cuidarnos de aquellos que quieren hacernos tropezar, cuidarnos de aquellos que vienen a enseñar la falsa doctrina. ¿Y cómo nos cuidamos? Siempre lo digo y lo voy a decir, aprendiendo bien la palabra de Dios, aprendiendo bien lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Necesitamos orar, necesitamos estudiar la Escritura, necesitamos aprender para que no venga alguien y nos diga, no, pero esto no es así, es de esta otra forma. Y ya nos desviemos y ya nos alejemos. Pablo termina de hablar de estos falsos hermanos acá con los hermanos en Galacia, de estos falsos maestros, diciéndoles, ellos son los que ponen tropiezo a la iglesia. Ellos no son del Señor. Ellos son como la levadura, pero ellos van a recibir castigo. Son 4 características de los falsos maestros.
Son 4 características de aquellos que enseñan mal la palabra de Dios. Estemos atentos a esto. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte por lo que tú nos enseñas. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, que estés trabajando en nuestras vidas, que, Señor, siempre podamos detectar a aquellos que están enseñando mal tu palabra. Ya sea escuchándolo desde un púlpito, ya sea leyendo un libro, ya sea escuchándolos por internet, ya sea viendo lo que ellos enseñan, que podamos detectarlo. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para poder, Padre amado, siempre darnos cuenta cuando nos quieren enseñar algo que no es correcto con tu palabra. Y como siempre, Padre, rogamos que la Iglesia Bautista Misionera de Villa de Mayo, hasta el día que tú vienes a buscarnos, siempre, Señor, enseñe sana doctrina. Siempre enseñe correctamente tu palabra. Que cuando los que estamos hoy liderando ya hayamos pasado y vengan los nuevos líderes, puedan enseñar bien tu palabra. Que aun cuando ellos pasen, la otra generación que vendrá después de ellos pueda seguir enseñando bien tu palabra, Señor. Ten misericordia de la iglesia de Villa de Mayo, Señor, para que no seamos como la iglesia de Pérgamo. Que siempre podamos, Padre, enseñar la sana doctrina. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.